Para entender algunas de las teorías principales acerca de qué se trata en el tema del escándalo político, hay que considerar algunas de las principales teorías del autor de este texto, John Brookshire, quien asegura principalmente que está relacionado con la corrupción, el abuso de poder, los temas financieros y algunos de ellos los escándalos en temas sexuales. Esto se convierte en un escándalo político público cuando transgrede la norma. Y es que sin lugar a duda, habrá algunas personas más expuestas que otras a lo público, y son en especial los funcionarios del gobierno. Pero ¿por qué tiene que importarnos lo que sucede con ellos? Todo lo que les digan al gobierno, de entrada, lo dudan. Ese es lo más saludable para cualquiera. Cualquier cosa que te diga un gobierno, a partir de ahí hay que entrar dudando. O sea, si un gobierno te dice algo y tú les crees, estás haciéndole el juego al gobierno. Tú estás obligada a dudar, a reportar, a cuestionar. Y si quedas mal, no importa. Pero si yo soy tu audiencia, la próxima vez que tú hagas una pregunta o reportes algo, yo te voy a creer a ti. ¿Y cómo hacemos con las amenazas a las que estamos expuestos todos los días? Tienes toda la razón, porque para mí es muy fácil cuestionar en mi trinchera de Miami y voy a la casa en la noche y puedo agarrar la bicicleta o ir al supermercado y no me pasa nada. No tengo guardaespaldas, no pasa nada. Esas son decisiones muy personales, pero no estamos en el negocio de quedarnos callados. O sea, tienen que entender que el silencio es cómplice. Y es que además son precisamente los medios de comunicación los encargados de hacer que estos escándalos políticos se vuelvan públicos y salgan a la luz, pues ellos son los encargados de hacer vislumbrar realmente la situación, además de que pueden destrozar, exaltar, enaltecer o incluso ignorar las situaciones. Pero hay 5 aspectos que se deben cumplir para que se considere un escándalo político. Primero, su ocurrencia implica la transgresión de ciertos valores. Segundo, hay un componente secreto o de ocultación, pero en ocasiones termina expuesto a la luz pública. Tercero, algunos no participantes desaprueban las acciones de los participantes y pueden sentirse ofendidos por la transgresión. Cuarto, algunos no participantes expresan su desaprobación denunciando públicamente las acciones. Y por último, las acciones pueden dañar la reputación de los individuos responsables. Lo político definitivamente concierne a una sociedad. Cuando se habla de lo político es ese mecanismo, organismo que lidera todo un país y que definitivamente tiene que concernir con los ciudadanos, o en este caso con los colombianos. Cuando hay un acto de corrupción, cuando hay un acto, por ejemplo, donde uno de los políticos colombianos no está haciendo bien su tarea, se tiene que convertir público, es donde juega el papel de los medios de comunicación, porque son los ciudadanos, en muchos de los casos, que a través de su voto popular eligen a estas personas. Como el caso del escándalo político más relevante de los últimos tiempos, donde el principal aspecto para que éste salga a la luz es la investigación del periodista. Pero, ¿y cómo sale una investigación a la luz pública? Así. En la Corte Suprema de Justicia comenzó formalmente la investigación contra los congresistas involucrados en las nuevas denuncias por presuntos actos de corrupción. Rocío Franco, ¿qué más se sabe de esto? Pues la Corte Suprema de Justicia tomó las primeras determinaciones, las primeras acciones frente a este caso, las investigaciones de los congresistas Musa Besaile, Luis Alfredo Ramos y Hernán Andrade. La Corte ha designado a 3 investigadores, Antonio Hernández, Jorge Luis Barceló y Fernando Castro. Ellos 3 deberán analizar toda la documentación. Noticias Caracol conoció que todo está relacionado con aparente tráfico de los proyectos de fallo que existían Corte Suprema de Justicia, que eran entregados, o por lo menos se les hacía conocer a los congresistas cuál era la situación para poder actuar frente a los casos de parapolítica y otros que reposan en este alto tribunal. Se espera pues que en las próximas horas, evaluada la documentación, se den más informaciones sobre qué va a pasar sobre este escándalo que envuelve a las altas cortes. Rocío Franco, Noticias Caracol. Los escándalos políticos han aumentado en los últimos tiempos y esto ha sido precisamente por el aumento de los medios de comunicación, de las plataformas informativas e incluso de las redes sociales, pues los principales señalados son los políticos y los religiosos, quienes son las personas expuestas públicamente. Pero, ¿qué piensan los periodistas más recorridos en el ámbito del escándalo
cuando le preguntamos sobre el descubrimiento de estos. Yo personalmente tengo la regla de que no debo hacer preguntas personales. Si tu vida personal no tiene nada que ver con las noticias, yo no me meto y no tengo el derecho de preguntarte absolutamente nada a nivel personal. Pero si tu vida personal afecta políticas públicas, entonces ahí sí. Por ejemplo, si tu posición sobre el aborto afecta tu decisión como político de qué hacer en un país, me parece que ahí sí me puedo meter, pero las preguntas privadas no es algo en lo que yo como periodista me deba meter. Por ejemplo, el tema de corrupción. Eso sí, es un tema de corrupción porque eso es una cuestión de finanzas públicas. Creo que están obligados a no dejar que nadie se salga con la suya. El ejercicio es muy sencillo. A cualquier político, aquí está el alcalde y háganle la cuenta, y espero que otros le puedan hacer la cuenta. Pregunten cuánto ganan al mes y súmenle los salarios y vean si su riqueza equivale a la suma de todos sus salarios públicos. Y si no salen las cuentas, y casi nunca salen, entonces ahí es que hay que hacer preguntas. Según el autor de este texto, también en los escándalos políticos hay transgresiones de segundo orden, y aquí una vez más los medios de comunicación son los encargados de difundir esta información. Último minuto en Noticias RCN. Atención, novedades en el escándalo en la justicia. Acaba de hablar el senador Musa Besaile, quien hizo una explosiva revelación esta mañana en la Corte que salpica al magistrado Bustos y al exfiscal Moreno. ¿Qué dijo exactamente? Edwin Gutiérrez, adelante. Así es, Catriz, como lo había anticipado Noticias RCN, el senador del partido de la U, Musa Besaile, ha denunciado que habría sido objeto de una extorsión por parte del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien le habría solicitado 6.000 millones de pesos para tramitar el levantamiento de una orden de captura por parte de la Corte Suprema de Justicia. Él dice que alcanzó a entregar 2.000 millones de pesos que seguramente iban con destino a alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo fui extorsionado por el doctor Gustavo Moreno, en ese entonces asesor del fiscal general de la Nación. Fue la persona que me hizo toda la extorsión, del cual fui una víctima. Él me abordó en nombre de su padre, él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Bustos en ese momento. Según John Brookshire, en esta era moderna de la visibilidad mediática, el escándalo es un riesgo que amenaza con sepultar a aquellos que su vida se ha convertido en el polo de la atención pública. Y es precisamente por esto que no solamente aquellos van a estar en la mira de las autoridades, sino en medio de todas las personas. Muchos medios se le arrodillan a los poderosos, muchos medios se le arrodillan a las ideas, a ciertas ideas. Nosotros tratamos de darle parejo a todo el mundo y eso nos da más credibilidad, eso nos hace ser sinceros con nuestra audiencia y eso nos hace ser pues, más empáticos, como que la gente diga, yo a ellos les creo, ¿sí? porque no están con nadie. Los diferentes medios de comunicación abarcan las noticias de la forma en que según se lo permita su línea editorial, pues la labor de un periodista es investigar a profundidad los sucesos. Pues yo creo que los periodistas deben reaccionar rápido y deben reaccionar en caliente. Y eso es necesario en todos los medios. Lo que nosotros hacemos es ir un paso más allá y cuestionarnos eso, pensarlo, debatirlo, masticarlo, destruirnos también entre nosotros y decir no, esa opinión es muy ligera, es muy fácil. Entonces yo creo que los medios muchas veces por estar tan en caliente caen en lo obvio, caen en lo fácil, ponen el micrófono y le dan la palabra a un poderoso. Y nosotros pues al hacer opinión y al hacer un libreto que toma días, lo que estamos haciendo es ser un poco más creativos en esa manera de pensar y de opinar. Según el autor de este texto que estamos explicando a través de este video, pues las personas siempre van a tener una lucha, el escándalo
tiene ese enfrentamiento entre el poder y la fragilidad, pues las personas que ejercen el poder siempre van a estar en el flanco de la mira y pueden perderlo rápidamente. Del CTI y de la Fiscalía están en busca del senador Musa Besaile, quien es requerido por la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por el mayor escándalo de corrupción que ha salpicado el alto tribunal. La Corte ordenó su captura con el objetivo de que responda por los delitos de peculado por apropiación y cohecho, pues a su juicio existen pruebas que lo involucran en hechos de suma gravedad. Esta orden se da luego de que Besaile aceptara haber pagado 2.000 millones de pesos al exfiscal Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra dentro del proceso que se adelanta en la Corte por parapolítica. Fuentes de la Corte Suprema afirmaron que investigarán a fondo estos hechos de corrupción. Según Brookshire, aquellos que ostentan o aspiran a llegar a los cargos de poder político deben saber muy bien que los escándalos son peligrosos y pueden poner fin a una carrera. En el análisis de lo público y de la política es que la política es el ejercicio de lo público es de todos y lo de todos interesa a mucha gente. En ese sentido, un escándalo político puede tomar una fuerza pública inusitada y volverse muy masiva, incluso viral. Una segunda tesis podría ser la siguiente: el escándalo político está muy relacionado con el morbo, y el morbo es esa atracción por lo desagradable. Hoy la política no es agradable, a la gente no le gusta la política, no creen los políticos, que la política y los políticos son diferentes, pero lo asimilan de la misma manera, porque está ligado a actos de corrupción, a desprestigio. Es decir, la entidad pública política no es agradable y por eso la gente aprovecha esa oportunidad o ese escándalo como para burlarse, para desquitarse y para aprovechar ese componente de morbo que tiene. Y como conclusión final de todo el análisis de este documento, pues sin lugar a duda, no todos los medios de comunicación, a pesar de que su papel principal sea difundir e informar, tienen la libertad de poder expresar la información e incluso los escándalos como lo hacen otros medios. La línea editorial de cada medio tiene peso a la hora de cubrir una noticia que tenga que ver con un escándalo político. Pongo un ejemplo: si la persona involucrada en ese hecho noticioso es cercana al medio o va por la misma línea del medio, pues obviamente el cubrimiento va a ir enfocado a su defensa y no a lo que vaya surgiendo en medio de la noticia en su contra. De igual manera, hay que respetar en ese momento por parte de los periodistas la casa donde se esté trabajando, la casa periodística, porque cuando somos periodistas, ingresamos a un medio que tiene determinada línea, debemos primero que todo comprender esa línea, estar tal vez de acuerdo con ella para poder hacer parte de los mismos pensamientos e informar de la misma manera.